Ya, buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar la clase entonces. Estamos en la semana 6 del curso intermedio. El tema de hoy día es el intermedio tardío y el tahuantinsuyo. Ven la diapositiva, ¿no es verdad? Se ve, profesor, sí. Ah, Sí bien, se ve, ya, claro. Sí, perfecto. profesor. Correcto. Entonces vamos a empezar la clase, jóvenes. ¿Ya? Tenemos hoy día, en esta semana 6 del curso de historia, el tema de intermedio tardío y tahuantinsuyo, es decir, periodos de las culturas prehispánicas peruanas del medio tardío, por ejemplo, la cultura chimú, chachapoyas, los chancas, los chincha, ¿no? Y luego vamos a ver el Tahuantinsuyo, o sea, todo el imperio incaico, ¿no? Los incas en su fase local de confederación y el imperio incaico, ¿no? Con todas sus manifestaciones culturales y organización política, social, ¿ya? Bueno, entonces, eh, vamos a ver, acá tengo el cuadernillo de clase en la mano, ¿ya? Vamos a empezar con la clase. Vamos en primer lugar entonces a ver el tema de eh, la cultura chincha, ¿ya? Primero, a grandes de ver la cultura chincha, vamos a ver primero la periodificación del intermedio tardío comparándolo con los otros periodos, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver en la diapositiva intermedio tardío 1100 a 1400 después de Cristo, obviamente, la periodificación, ¿no? En clase anterior ya creo que les había dicho que dos arqueólogos le dan un nombre determinado a cada época, a cada periodo prehispánico, ¿no? John Rowe, por ejemplo, a, a este periodo que vamos a ver hoy le dice intermedio tardío porque es un intermedio regional, aparecen culturas regionales luego de la desaparición del Imperio Wari, ¿no? Y aparecen pues las culturas que mencionamos, cultura chimú, chancas, los chinchas, los chachapoyas y otras más, ¿no? Los reinos aymaras también, ¿no? Y en este periodo también aparecen los incas en su fase local de confederación, ¿no? Y luego, en el año 1470, empieza a gobernar Pachacútec, el primer emperador inca, y ahí empieza con él el horizonte tardío. En el caso de Lumbreras es algo similar, ¿no? Al periodo intermedio tardío, Lumbreras, un arqueólogo peruano, le pone el nombre de estados regionales, ¿no? Porque cada una de esas culturas, chimú, changas y otras más, conformaron estados regionales liderados, gobernados por un rey, ¿no? Eh, y hacia 1470, el imperio inca empieza a expandirse con Pachacútec y se llama justamente ese periodo del imperio incaico, ¿no? ¿No? Entonces ahí dice bien claro en la diapositiva, la decadencia de Huari y Tiahuanaco expresa el fin del horizonte medio y el inicio del intermedio tardío. En este tiempo se desarrollan diversos estados regionales que antecedieron a la exitosa expansión del imperio inca, ¿no? Y bueno, y ahí están las denominaciones que hemos visto, ¿no? Estados regionales, según Lumbreras, otros arqueólogos le ponen a este periodo segundo desarrollo regional y otros arqueólogos le ponen periodo de reinos y señoríos, ¿no? Como los que vamos a ver ahora, ¿no? Los chimú, los chincha, los chanca, ¿ya? A ver, bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, vemos acá al lado izquierdo de la diapositiva un mapa que nos muestra justamente las culturas de ese periodo intermedio tardío, ¿no? Tenemos en el norte las culturas Tumpis en Tumbes, la cultura Tayán en Piura, luego está la cultura Sicán o Lambayeque en el norte, ahí lo ven, ¿no? Está la cultura Chachapoyas en la selva con color celeste, el reino de Cuismanco que estaba en la sierra del departamento de la Libertad, estaba la cultura Chimú en lo que es el Valle de Moche, Chicama, Virú, ¿no? Llegó esa cultura Chimú a expandirse hasta Lima
¿no? También conquistaron a los Xicán después, ¿no? Y señorearon en toda la costa norte. En la Sierra de la Libertad también está Huamachuco, una cultura local. Más abajo, en lo que es la zona, la región Lima, está la cultura Icma, ¿no? Que es esto, una cultura local que se desarrolló en el Valle de Maranga y, ¿no? Y hacia el Valle de Lurín, ¿no? ¿No? Por ejemplo, construcciones de la cultura Icma fueron la Huaca de Mangomarca, también la Huaca que está en la Universidad de San Marcos, ¿no? Ahí en la ciudad universitaria hay una Huaca grande, es del periodo Icma, de esta cultura, y otras, ¿no? Ya, también está la cultura Chancay, en el norte de Lima, ¿no? Por Huacho, por Huancay, por Barranca, por ahí se desarrolló esa cultura local. Y la cultura Coyi, ¿no? Que era vecina a los Sima, en lo que es Comas, Coyique, ¿no? Norte de Lima, ¿no? Luego otras culturas tenemos ahí de ese periodo, están los Huancas en el departamento de Junín, están los Chincha en el departamento de Ica, en la zona de Chincha y Paracas, ¿no? Esta cultura, por ejemplo, Chincha, como vamos a ver en un rato, eran aliados de los incas, hicieron la reciprocidad con los incas, ¿no? Eran sus aliados. Luego está la cultura chanca en el valle de Andahuaylas, en Apurímac, ¿no? Que fueron encarnizados enemigos de los incas y tuvieron guerras con los incas, ¿no? ¿No? Y Pachacútec los derrotó en 1470, ¿no? Eran vecinos a los incas del Cusco, ¿no? Como ven ahí en la diapositiva, ¿no? Y mucho más al sur, en la parte del altiplano, en Puno y Bolivia, están los reinos aymaras o altiplánicos, ¿no? Los collas, los lupacas, los puquinas y otros más, ¿no? Bueno, entonces estas son las generalidades del intermedio tardío, ¿ya? Y ahora sí vamos a pasar a ver la primera cultura de este periodo, intermedio tardío, es la cultura chincha. La cultura chincha eh, se desarrolla entre el año 1000 y el año 1470 después de Cristo, ¿no? Ubicado en el departamento de Ica, en el Valle de Chincha, en la costa sur, ¿no? Es un estado teocrático y con una sociedad estratificada. Eso significa que el estado Chincha estaba gobernado por un sacerdote que a la vez era rey, ¿no? Y sociedad estratificada significa que cada capa social hacía un determinado trabajo, ¿no? Por ejemplo, estaban allí la nobleza, donde estaba el gobernante y su familia, estaban los nobles que eran de provincias o, digamos, los gobernadores de provincias de este reino, y estaban más abajo el pueblo, o sea, los jatunrunas, digamos, los campesinos, los comerciantes, ¿no? Los artesanos, que eran la mayoría, y mucho más abajo están los cierros, ¿no? La servidumbre, ¿no? Bueno, el mapa nos muestra a los lugares, ¿no? De la arquitectura chincha, ¿no? Vemos en el mapa algunas huacas que construyeron los chincha, por ejemplo, está la huaca La Centinela, la huaca La Cumbe, ¿no? Y la huaca Tambo de Mora, ¿no? Que son las principales de esta cultura, ¿no? ¿No? Muchos de ellos estaban cerca de cementerios dejados por los paracas, ¿no? Pero en esos lugares se han descubierto enormes plataformas piramidales como la que ven en la imagen, ¿no? Y como ya les he dicho en clases anteriores, los antiguos peruanos que vivían en la costa construían sus edificios y huacas con adobes y adobitos, ¿no? O sea, con barro cocido, ¿no? ¿No? Así que estas huacas, la Centinela, la Cumbe y Tambo de Mora, eran o fueron hechos con adobe y adobitos, ¿no? Am, en el aspecto de la religión, eran politeístas, como todas las culturas de la época, y el dios principal era el llamado Chinchaycamac, ¿no? Que está representado en un vaso de plata, que ahí lo ven en la imagen, un vaso de plata de color gris, con la representación del dios, con su rostro, ¿no? Ahí lo ven.
¿no? Una especie de personaje mítico con ojos grandes, saltones, ¿no? Con una nariz en forma de águila, ¿no? Y un hocico con grandes colmillos, ¿no? ¿No? Bueno, los politeístas y la divinidad principal era Chinchaycamac, ¿no? Bueno, en arquitectura ya lo hemos dicho, el complejo de la Centinela, donde está la Huaca Tambo de Mora, la Cumbe y la Centinela. Y en esculturas tenemos las tallas de madera o xilografía, ¿no? Con finos acabados de madera en las palas de timón, que eran usadas para impulsar los botes en los cuales ellos navegaban hacia el norte, ¿no? Porque los chincha hacían comercio marítimo, conseguían el espondilus, el muyu, que es esa carnosidad amarillenta, ¿no? La traían del Ecuador, ¿no? Hacia el Perú y luego lo intercambiaban con otros productos, ¿no? Hacían el trueque con los incas y con otros productos, con otras culturas también hacían el trueque. Muy bien, entonces esto relativo a la cultura chincha, ¿no? Eran comerciantes, pescadores, muchos de ellos también se dedicaban a la agricultura, ¿no? Y usaron estas hachitas de cobre, ¿no? Como símbolo, ¿no? De su dominio, ¿no? En la costa norte, ¿no? Fueron los más importantes comerciantes y navegantes del Perú antiguo, ¿no? La ruta marítima llegaron hasta la costa ecuatoriana, donde adquirían el muyo o espóndilus, muy apetecido por su valor simbólico religioso, por su relación con el fenómeno del niño, ¿no? Que dejaba al descubierto en las murales estas caparazones con el muyo ahí, ¿no? Y la ruta terrestre, también los chinchas llegaron hasta el altiplano, de donde volvían cargados de cobre, lana y carne de camélidos, ¿no? No, ellos obtenían eso por medio del trueque, ¿no? Intercambiaban productos que habían traído del Ecuador y de otras zonas. Pasemos ahora rápidamente a la cultura, bueno, esta es la cultura chincha, ya lo habíamos visto, ¿no? Pasemos a la cultura chimú, ¿no? 1000 años después de Cristo a 1470, ¿no? La fecha en que asume Pachacútec el incanato y es el primer emperador y empiezan las conquistas, ¿no? Y justamente esta cultura chimú va a ser conquistada en forma violenta, ¿no? Por los incas. La expansión de los chimú se da desde el valle del río Moche, en Trujillo, La Libertad, hacia el norte hasta Tumbes y hacia el sur hacia Lima, hacia el río Chillón, ¿no? No, fueron un estado militarista y teocrático, es decir, que el rey a la vez era sacerdote y la capital de este reino chimú era la ciudad de Chanchán, la ciudad de barro más antigua del mundo, ¿no? Está en Trujillo, ¿no? En La Libertad, ¿no? Tendríamos que decir también sobre los chimú que los Siequich eran los gobernantes o monarcas o señores, ¿no? Destaca el primer gobernante o fundador de la cultura chimú, el personaje llamado Takainamo. Ya grábense ese nombre, Takainamo, fundador legendario de los chimú. Y el último emperador o rey chimú fue Minchacaman, ¿no? Que fue el gran conquistador chimú, ¿no? Pero poco después de sus conquistas vino el apogeo inca con Pachacútec y los chimú fueron conquistados por los incas, ¿no? Ahí ustedes ven una representación de un vaso chimú de oro, ¿no? Con la representación de un ser mítico, ¿no? En el centro ven ahí en la diapositiva algunos lugares chimú, ¿no? Por ejemplo, Tucumé, Mocupe, Pacatnamú, Farfán, Chanchán, que es la ciudad principal chimú, ¿no? Y en el sur, llegando a Lima, está Pacatnamú, que es una fortaleza chimú que está en el Valle de Supe, en el norte de Lima, ¿no? Y los pueblos que fueron sometidos por los chimú, ahí los tienen, ¿no? Los tumpis de Tumbes, los tayanes de Piura, los sicán de Lambayeque y los pobladores de Chancay de Lima, ¿no? Fueron sometidos por el ejército chimú. Los chimú eran básicamente agricultores, hicieron grandes canales de irrigación y reservorios de agua llamados huachaques, porque eran pozos hundidos con agua, y también se dedicaban a la pesca, ¿no? Eran pescadores, usaban los caballitos de Totora, las balsas de Totora para ir a pescar, ¿no? ¿No? La ciudad de barro más grande de América Prehispánica, Chanchán, ¿no? Ahí ven ustedes el uso de huachaques, la agricultura intensiva,
de los chimú, ¿no? En Chan se han hallado relieves de barro que representan el mar y la fauna del entorno, ¿no? Peces, pelícanos, seres mitológicos, ¿no? Los chimú eran grandes pescadores y agricultores, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver eso, ¿no? En Chan. En escultura destacaron piezas de madera con forma humana, antropomorfa, sobresaliendo los guardianes, ¿no? De los templos chimú, ¿ya? En cerámica, botellas con golletas estribo, generalmente negras, ¿no? O sea, una cerámica monócroma de un solo color negro, formas escultóricas antropomorfas y zoomorfas, ¿no? ¿No? En la arquitectura, repito, Chan, la principal ciudad chimú, otros centros fueron la Huaca Arcoíris y la Huaca Esmeralda, ambas en Trujillo, y la fortaleza de Paramonga o Pacatnamú en el norte de Lima, ¿no? En el Valle de Supe, ¿no? Ahí está la religión chimú, el culto a Chi, la luna, Ni es el mar y Chan es el sol, ¿no? Y realizaban sacrificios humanos en honor a los dioses, ¿no? En orfebrería, en el trabajo de los metales, destacaron el trabajo de la plata para la producción de joyas, asimilando las técnicas de la tradición mochica y sicán, ¿no? De la cultura de Ambayeco-Sicán asimilaron la forma de hacer el tumi, el cuchillo ceremonial. Recuerden, jóvenes, y apunten esto en su cuaderno, ¿no? El tumi es un cuchillo ceremonial de origen Sicán o lambayeque, que copiaron después los chimú. Y ese tumi de Sicán representa al dios Nain Lap, un personaje mítico que dio origen a Sicán. Entonces, eso creo que es importante tener en cuenta y que lo apunten, ¿ya? Para no confundir con el otro de Chimú que está Cainam, ¿ya? En cerámica ya Profesor, ¿cuál tiene habíamos... que ver el dios? Ah, El dios que ya, aparece en... a ver, les digo de nuevo, ¿ya? ¿No? Acá, eh, a ver, lo voy a poner en el chat, no sé si tengo acá el chat a la vista. Sí, no tenemos diapositivas, lamentablemente, sobre la cultura chincha, ¿ya? Pero sí les digo que copien lo que les acabo de decir, ¿ya? La cultura Sicango Lambayeque fue la que hizo los cuchillos conocidos como tumi, ¿no? Que ven ahí la representación en la diapositiva, ¿no? Y representa al dios Nain Lap, es el dios fundador de Sicán, ¿ya? No se olviden poner eso ahí en su cuaderno, ¿ya? O en su separata, ¿ya? Ya, bueno, entonces seguimos con la, con la clase, ¿no? Bueno, ya vimos la cerámica de color negro, monócromo, formas escultóricas como esa que ven ahí, ¿no? Una botella que representa un felino, etcétera, ¿no? Finalmente, los chimú llegan a su decadencia, ¿no? El Auqui, el príncipe Tupayupanqui, hijo de Pachacútec, ¿no? El inca reinante, derrotó a Minchancamac, ¿no? Según las crónicas, tras una década de luchas, Tupayupanqui capturó Chanchan desviando el curso de los ríos que iban hacia Chanchan, ¿ya? Fue una conquista violenta porque los chimú no quisieron la reciprocidad inca. Mm, Bien, pasamos rápidamente a la cultura chanca, a los chancas. ¿Ya? Vamos a ver la cultura de los chancas. Esta cultura se ubica en Huancavelica, el departamento de Huancavelica, exactamente la provincia de Andahuaylas, ¿no? ¿No? En su máxima expansión llegaron hasta Ayacucho y Huancavelica, ¿no? Y amenazaron también con invadir el Cusco, hasta que fueron rechazados por el príncipe Cusillopanqui, que luego tomó el nombre de Pachacútec, ¿no? Fueron derrotados por los incas en la batalla de Yaguarpampa, ¿no? Cuando Cusi Yupanqui encabezó la defensa de la ciudad del Cusco, ¿no? El origen de los chancas, según las leyendas, está en las Pacarinas, que eran las lagunas de Choclococha y Orcococha. Es decir, que de allí salieron los personajes míticos que luego originaron a los chancas, ¿no?
Abajo en la diapositiva ustedes pueden ver el complejo arqueológico de Sóndor en Andahuaylas, que es, digamos, la principal construcción chanca que hay en ese lugar en Andahuaylas, Apurímac, ¿ya? Su economía de los chancas sustentada en actividades agrícolas y ganaderas, ¿no? ¿No? Y como dije hace un momento, fueron derrotados por los incas en su intento de controlar el Cusco, ¿no? Fueron sometidos entonces por el inca Yupanqui, que tomó el nombre de, de Pachacútec, ¿no? ¿Ya? Pasemos ahora a ver el tema de los reinos aymaras, ¿no? Los reinos aymaras empiezan a desarrollarse luego de la decadencia de Tiahuanaco y Huari, hacia el año 1100 después de Cristo, perdón, 1100 después de Cristo, y también fueron conquistados por los incas en el año 1470, ¿no? El lugar principal de ubicación de los aymaras, la meseta del Collao en Puno y parte de Bolivia. Su economía era la ganadería de altura, ¿no? Los camélidos, por ejemplo, camélidos como la vicuña, la llama, la alpaca, ¿no? Eran pastoreados por esta, pobladores de esta cultura aymara, ¿no? ¿No? Repito que hay muchas reinos o culturas aymaras, ¿no? Están los collas, los lupacas, los poquinas y otros más, ¿no? Finalmente fueron conquistados y anexados al estado inca en el año 1470 por Pachacútec. Ustedes pueden ver ahí también en la imagen que está en la diapositiva el hecho que construyeron chulpas, ¿no? Fueron las torres funerarias de base, ¿no? Em, de base rectangular, alta, construidas por los pueblos aymaras para enterrar a sus autoridades étnicas, a sus jefes o malcos, ¿no? Las más famosas se hallan en la península de Silustani, en Puno, es decir, al borde del lago Titicaca, ¿no? Ahí ustedes ven una representación de una chulpa hecha de piedra, ¿no? Unos 5 o 6 metros de altura, y dentro reposa la momia del malco o autoridad étnica de los aymaras, ¿no? Vemos allí también, ¿no? Sobre los collas y lupacas, que eran las principales culturas aymaras, fueron los señoríos aymaras más influyentes. Principales centros poblados fueron Jatuncoya y Chucuito, respectivamente, ¿no? Y en la diapositiva pueden ver ustedes los nombres de los diferentes reinos aymaras que habían, ¿no? Porque no solamente eran los collas y lupacas, también estaban los pacajes, los canas, los canchis, carangas, charcas en la zona de Bolivia, chuis, caracaras, quillacas, chichas y otros más, ¿ya? Todos estos eran reinos aymaras porque tenían la lengua aymara en común y tenían las mismas culturas, pero tenían diferentes jefes regionales o gobernantes, ¿ya? Entonces, esto es algo importante que hay que tener en cuenta, ¿ya? Vamos a pasar ahora a la siguiente cultura, que es la cultura chachapoyas, que ha sido ampliamente investigada por el arqueólogo Federico Kaufmann Doig. Los chachapoyas se desarrollaron en en la selva peruana, en la selva alta del Perú, departamentos de Amazonas y San Martín, en el valle del río Cubamba, entre los años 1100 a 1470 después de Cristo, ¿no? También fueron conquistados por los incas. Centros urbanos ceremoniales importantes tenemos Cuelap y Gran Pajatén, ¿no? Cuelap es un sitio, como lo ven en la imagen, en la provincia de Luya, en la región de Amazonas. Es un complejo arqueológico enorme, al borde de una montaña tupida de vegetación, con construcciones circulares, porque allí se guardaban alimentos y el agua, ¿no? Habían despensas, ¿no? Dentro de esta ciudadela de Cuelap, ¿no? ¿No? Era una gran ciudad, ¿no? Ubicada en las partes altas de las montañas, ¿no? ¿No? También se han hallado en Cuelap, o perdón, en esta región de Chachapoyas,
el centro funerario llamado Caragia, donde están los sarcófagos con las momias de los gobernantes Chachapoya, en el lugar denominado Caragia. ¿Ya? ¿No? Los sarcófagos funerarios de Caragia, esta tradición consiste en colocar los cuerpos de los muertos en urnas o cofres, los más elaborados, los purumachos regios, ¿no? Tienen forma humana y son colocados en las grietas de las paredes de los acantilados mirando a los valles o lagunas. ¿Ya? Entonces, las representaciones de Caragia, ustedes lo ven ahí en la diapositiva, ¿no? En la parte de arriba de ese sarcófago, el cráneo humano, rostro en forma de máscara mortuoria, la pintura en forma de vestimenta suntuosa y en la parte de abajo, obviamente detrás del sarcófago, el cuerpo momificado envuelto en telas, ¿no? Como en posición cuclillas, como el fardo Paracas, ¿no? Más o menos parecido, ¿no? Y aparte de esto, también tenemos que decir que está las estatuas de madera conocidas como los pinchudos, ¿no? Los pinchudos eran estatuas de madera que colgaban de las fachadas de los recintos funerarios chachapoyas. Representan a hombres desnudos con las manos en el pecho, orejeras y tocados en la cabeza. Y se han encontrado estos restos de estatuas de madera pinchudos en el Parque Nacional del Río Abiseo, en zona de Selva Alta, ¿no? Muy bien, eso entonces acerca de la cultura chachapoyas, ¿no? Que fueron conquistados en forma violenta por los incas, ¿no? Porque ofrecieron resistencia a los incas, no aceptaron la reciprocidad y fueron conquistados también. Bueno, y ahora entramos, jóvenes, ahora sí, a ver el tema del Tahuantinsuyo o los incas, ¿no? Eh, Vamos a empezar entonces con las generalidades de los incas, del Tahuantinsuyo, ¿no? Empezó en el año 1400 con el Inca Manco Cápac, ¿no? El primer jefe del Cusco, el que fundó la ciudad del Cusco, y finaliza en 1532 con la captura de Atahualpa, ¿no? En manos de Pizarro, ¿no? 1532. Bueno, periodo de desarrollo, Horizonte Tardío, como ya lo dijimos, aparece en ese periodo Horizonte Tardío este imperio inca, ¿no? ¿No? Es un imperio panandino porque ocupa gran parte del territorio andino, ¿no? Tanto en el Perú como en su expansión hasta Colombia, Ecuador y por el sur hasta Chile y Argentina, ¿no? Y representa, según los arqueólogos, una última síntesis cultural, ¿no? O sea que en el incanato, en el imperio incaico, se fundieron todas las culturas prehispánicas del Perú, ¿no? Con sus diferentes manifestaciones culturales. Muy bien, regiones entonces del Tahuantinsuyo, ¿no? Ustedes saben que el Tahuantinsuyo significa los cuatro suyos, ¿no es cierto? ¿No? Y estos suyos eran los siguientes: el Chinchay-Suyo, que era el suyo del norte, ¿no? Se originaba en el Cusco y salía hacia el norte por la costa y llegaba hasta el Ecuador, ¿no es cierto? Desde Ecuador y Colombia, ¿no? Y era el suyo más grande, hablando poblacionalmente, tenía la mayor población, las mejores tierras agrícolas, porque estaban en los valles de la costa norte que eran muy ricos, ¿no? El valle de Saña, de Moche, de Chicama, de Virú, ¿no? Los valles de Tumbes y Piura, etcétera, ¿no? Después está el Antisuyo, ¿no? Que es la zona de selva alta sí, la zona de selva alta del Imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Ustedes lo ven ahí en el recuadro, en la diapositiva. eh, ¿No? El Antisuyo, una estrecha franja, una angosta franja que abarcaba la selva de los departamentos de Junín, Huánuco, San Martín, Amazonas, y llegaba hasta Loja, Ecuador, ¿no? Y un poco más arriba hasta Colombia. Era la parte de la selva alta, ¿no? Luego tenemos la zona del Collasuyo, perdón, Collasuyo, que es el suyo del sur, ¿no? Llegaba hasta Chile y Argentina, hasta
hasta el río Maule, ¿no? Más allá de Santiago, ¿no? Y Argentina, la zona de La Pampa, ¿no? La zona de Tucumán y Santa Fe. Hasta ahí llegaban los incas, ¿no? Y hay construcciones incas, gracias. Hay construcciones incas en estos dos países, ¿no? Era la región más extensa, donde se dedicaban mayormente a la agricultura y la ganadería, ¿no? Y el Conti-Suyo, que era la región más pequeña, era la costa central del Incanato, ¿no? La costa del departamento de Ica, Arequipa y Moquegua, ¿no? Bueno, esas son las regiones que componían el Tahuantinsuyo, ¿no? Los límites del Imperio Inca, por el norte llegaron hasta el río Encasmayo, el Nuevo Pasto en Colombia, por el este la selva amazónica, por el sur el río Maule en Chile y por el oeste, obviamente, el Océano Pacífico. Veamos las características generales de los incas, ¿no? Del delta Bondisuyo, ¿no? Pueblos ubicados al extremo del imperio incaico, ¿no? Los pastos en Colombia, los diaguitas, huarpes y cuyos en Argentina, Chile, ¿no? Mientras que en la zona peruana, obviamente, pues esto, están los quechuas, los yungas, ¿no? Bueno, los incas que dominaron el resto, ¿no? Las ciudades importantes incas, o la más grande, se llamaban yactas, ¿no? Por ejemplo, Machu Picchu era una yacta, un santuario, y la red vial, el Capañán, ¿no? El Capañán era una red vial, un sistema de caminos que unía el Cusco con los diferentes suyos, ¿no? El camino real de los cusqueños llegaba, por ejemplo, hasta Lima, hasta Pachacamac, y luego seguía camino hacia el Ecuador y Colombia, ¿no? ¿Ya? Entonces, el Cusco era el ombligo del mundo, la capital del Imperio Incaico, y desde ahí salían los caminos hacia los cuatro suyos, ¿ya? Veamos el desarrollo histórico de los incas, ¿no? Tenemos la fase regional, ¿no es cierto? Em, Periodo regional o legendario, ¿no es cierto? En la que hay apenas un pequeño curacazgo asentado en el Valle del Cusco que luchaba por su supervivencia, ¿no? Aquí se produjeron conflictos constantes con el curacazgo de los Ayarmacas y con otros grupos nativos de la zona, ¿no? Lo cual impidió a los incas expandirse más, ¿no? Era la zona del Cusco y adyacentes, ¿no? A ese periodo corresponden los primeros incas, Manco Cápac, que fue el que fundó la ciudad del Cusco, y su heredero Sinchirroca, que fue el segundo inca. Luego viene la fase llamada de la Confederación. Bueno, yo estoy siguiendo el material de clase, sería bueno que lo tengan en la mano y lo lean, ¿no? La fase de la Confederación, periodo de la Confederación, en ese periodo los jefes guerreros incas se aliaron con otros grupos locales del Valle del Cusco, formando una confederación. Destacó Inca Roca, siendo el primer gobernante en usar el título de Inca, y este sexto Inca inició la dinastía Hanan Cusco, o sea que vivía en la parte alta del Cusco, ¿no? Los Hanan Cusco. Los primeros cinco Incas fueron Purin Cusco, vivían en la parte baja del valle. Am, Se desarrolló en este periodo la guerra de los incas contra los chancas, cuando los chancas pretendían invadir el Cusco, ¿no? Los cronistas cuentan que Viracocha, el octavo inca, huyó con su heredero, el Inca Urco, huyeron hacia las montañas y abandonaron el Cusco, ¿no? Y se levantó un hijo menor de Viracocha en el Cusco llamado Cusi Yupanqui, que organizó al ejército cusqueño y venció a los chancas. Y a partir de allí, Cusi Yupanqui tomó el nombre de Pachacútec, el transformador del mundo. Y con él se inicia el periodo imperial, que ustedes lo ven en la diapositiva, ¿no? Inició entonces con Pachacútec, ¿no? Su sucesor fue Tupac Yupanqui, aquel que conquistó a los Chimú a los ecuatorianos también. Con este Inca, con este Inca, eh, los Incas llegaron hasta Ecuador, ¿no? Y hasta Chile también, hasta el río Maule, ¿no? Y esta fase imperial finalizó con el hijo de Tupac Yupanqui, que fue Huayna Cápac, ¿no? Con Huayna Cápac se logró la máxima expansión territorial porque se llegó hasta Colombia, hasta el nudo de Pasto, ¿no? Y hasta
Argentina y Chile, como hemos visto antes, ¿no? ¿No? Eh, claro, Huayna Cápac fue el Inca con el cual se llevó a la máxima expansión imperial, territorialmente hablando, ¿no? ¿No? Y el último periodo vendría a ser el periodo de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Que eran hijos, los dos hijos de Huayna Cápac, ¿no? Atahualpa pertenecía a la panaca de Pachacútec, mientras que Huáscar pertenecía a la panaca de Tupac Yupanqui. Y habían pues rivalidades entre estas panacas, ¿no? Y finalmente hubo guerras entre ellos, entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? ¿No? Atahualpa desde Quito se rebeló contra su hermano Huáscar, quien se había proclamado inca. Finalmente, en una rápida guerra, Atahualpa vence a su hermano y se proclama inca. Y justamente en el año 1532, cuando vence a Atahualpa a Huáscar y lo pone preso en una cárcel, llega Pizarro y captura al inca Atahualpa en Cajamarca, ¿no? ¿No? Bueno, vamos a ver con detalle más adelante, en clases siguientes, la conquista del Perú por los españoles y ahí vamos a entrar en detalle sobre esto. ¿Ya? ¿No? La diapositiva señala un último periodo que dice resistencia, se refiere a los incas de la dinastía de Vilcabamba, es decir, a Manco Inca y a los sucesores de Manco Inca, ¿no? Hasta Tupac Amaru primero, ¿no? Eso es ya en el periodo de dominio español, ¿no? Estos incas se refugiaron en las montañas de la selva del Cusco, en Vilcabamba, ¿no? Con Manco Inca a la cabeza, 1536 en adelante, y ofrecieron resistencia y guerras a los españoles hasta el año 1571, en que gobierna el virrey Toledo. En ese gobierno de Toledo fue derrotado el último inca de Vilcabamba llamado Tupac Amaru I, ¿no? Pero eso lo vamos a ver con detalle más adelante en clases siguientes. ¿Ya? Bien, avancemos a la siguiente diapositiva. La sociedad inca, ¿no? Las panacas eran las familias de los incas y sus descendientes, ¿no? Entonces, cada inca tenía su propia panaca y sus descendientes, ¿no? Hermanos, hijos, tenían muchos hijos, ¿no? Porque tenían a su mujer la Coya, que era la mujer oficial del Inca, pero también tenían hijos los incas en otras mujeres, ¿no? Con sus concubinas y otras más, ¿no? ¿No? Eran polígamos. Entonces la panaca del Inca pues era enorme, ¿no? Tenía a su Coya y a muchas mujeres y a muchos hijos. Y habían peleas entre los hijos por ser coronado nuevo Inca, ¿no? No necesariamente era el Inca, el hijo mayor del Inca el que era coronado Inca sucesor, sino el Inca más hábil, ¿no? Habían competencias entre los hijos de los Incas, el que demostraba ser más diestro con las armas y más hábil, ¿no? Era elegido sucesor del Inca, ¿no? Así que las panacas eran la nobleza de sangre. La nobleza de privilegio eran aquellos nobles cusqueños que habían servido al Inca y eran pues reconocidos por sus servicios, ¿no? ¿No? O eran curacas, ¿no? Cusqueños. Y la nobleza provincial eran curacas subordinados al Cusco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los de la cultura chincha, ¿no? El curaca de la cultura chincha había hecho alianza con los incas por medio de la reciprocidad y se sometió a los incas, ¿no? Y fueron sus aliados. Ellos eran nobleza principal, por ejemplo, ¿no? Más abajo de la nobleza está los Hatun Runas, de ahí salen los campesinos, ¿no? Los chasquis, ¿no? Los mensajeros chasquis, también las ayas o vírgenes, y los mitmas o mitimaes que colonizaban por orden del Inca diferentes partes del imperio, llevando la cultura quechua y los usos y costumbres de los incas. Más abajo de los Hatun Runas están los llanas, que eran los servidores del Estado, y los pinacunas, que eran los esclavos del Estado, ¿no? Es decir, los que eran prisioneros de guerra y eran usados para construir caminos, andenes, trabajar en los cocales del Inca, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí ustedes pueden ver una imagen del Ayahuasi o Casa de las Escogidas. Fue una institución impuesta por los incas donde vivían y trabajaban mujeres seleccionadas por sus habilidades manuales, culinarias o por su belleza física y que estaban al servicio del Estado, ¿no? ¿No? Ahí las sayas
las princesas, las doncellas incas, eh, estaban al servicio del Estado inca en el aspecto religioso, ¿no? Pasemos ahora a ver lo relativo a la organización política incaica. En primer lugar, tenemos eh, el incanato era un estado centralizado, militarista, autocrático y multiétnico, ¿no? ¿No? Destacamos en ellos, por ejemplo, había una diarquía, es decir, gobierna el Zapa Inca, por decir Pachacútec, y su sacerdote Huila Humo, que se dedica a la parte de la religión, ¿no? Al culto al sol, el Inti Raymi, etc. Correina con el Zapa Inca, el príncipe Huauqui, ¿no? El caso de Pachacútec, el Zapa Inca y el Auqui Tupayupanqui es el más claro ejemplo de eso, ¿no? Y el Inca mismo, pues, era el rey divinizado, ¿no? Era el que gobernaba el imperio incaico, pero también era reconocido como deidad, como Dios, ¿no? Según Huamán Poma, había dos etnias que tenían el privilegio de cargar las andas del Zapa Inca y el de la Coya, ¿no? Para cerca indios, los Cayaguaya, y para lejos los Lucanas, ¿no? Que eran pueblos sometidos a los incas. En la diapositiva también ven ahí ustedes, ¿no? Ven un poco ahí el cuadro de los funcionarios incas, empezando por el Zapa Inca, ¿no? Que era la máxima autoridad, ¿no? Del Zapa Inca viene el príncipe heredero Huauqui y el Tucurricuy, que es el eh, supervisor imperial. Más abajo del Zapa Inca vienen los aposuyos. ¿Qué es un aposuyo? Un gobernador de suyo. Y como son cuatro suyos, son cuatro aposuyos que conforman un consejo imperial. Son los que asesoran al Inca en el gobierno, ¿no? Los aposuyos, ¿ya? Está el Tocricut, que es el gobernador de provincia, ¿no? Ya dijimos el Tucurrico y era el supervisor imperial, y finalmente los curacas, que eran los que gobernaban los ayllus y eran los intermediarios entre la población, los Hatun Runas y el Inca, ¿no? Muy bien. Entonces el curaca era el intermediario entre el ayllu y el Inca, ¿no? Vayamos ahora a la parte de economía, ¿no? La organización económica inca. Bien, principios rectores socioeconómicos, ¿no? La reciprocidad o ayuda mutua, ¿no? Que era de carácter simétrico, ¿no? Era el trabajo entre miembros del mismo nivel social, había una contraprestación de favores bajo las mismas condiciones, ¿no? O sea, la reciprocidad, por ejemplo, eso se va a ver en el AINI, ¿no? Una forma de trabajo por el cual un vecino ayuda a otro vecino, por ejemplo, a levantar su casa o algo, una ayuda, ¿no? Y este más adelante tenía que devolver el favor haciendo el mismo trabajo, ¿no? Ese es un ejemplo de ayuda mutua asimétrica, la reciprocidad. Y la redistribución era de carácter asimétrico, ¿no? Acá se da la concentración de recursos de diferentes pueblos por parte del Estado Inca para apoderarse del excedente de producción y proceder a repartirlo, o sea, de redistribuir, ¿no? La población receptora se subordina al Estado, ¿no? El Estado, por ejemplo, redistribuye bienes a cambio de servicios, ¿no? Por ejemplo, la construcción de caminos, de tambos, etcétera, ¿no? Ya, eso está bastante claro. En cuanto a actividades económicas, la ganadería de camélidos, ¿no? Para obtener del camelio, de la vicuña, de la alpaca, alimento, lana y transporte, ¿no? De los textiles se obtienen los incas para uso familiar o estatal, ¿no? Muchas textilería y mantos polícromos van a ser destinados a la yahuasi, ¿no? Para que lo usen las mujeres, ¿no? De hecho, las mujeres hacían ese tipo de vestimenta. Y está la agricultura, ¿no? La principal actividad en el incanato, ¿no? Uso de diferentes tecnologías agrícolas como los andenes para hacer que el agua caiga desde la parte más, de más arriba hacia abajo, ¿no? Y el control de pisos verticales, ¿no? Ya que los incas dominaron desde la costa hasta la Amazonía, hasta la selva y hasta el altiplano.
La distribución de tierras, ¿no? Las tierras del Inca eran parcelas del Estado, de las panacas y para los señores étnicos otorgadas por el Inca, ¿no? Las tierras del sol, que eran tierras para el culto al sol, trabajadas para mantener al clero de diferentes dioses, ¿no? Por ejemplo, habían tierras cerca de Sacsayhuamán, cerca del Coricancha, eran tierras del sol. Allí el sacerdote demandaba a los pobladores, ¿no? Ofrendas, tributos al sol, ¿no? Y allí en esas tierras se cultivaba especialmente el maíz, porque el maíz era el producto con el cual se hacía la chicha de jora. Y esa chicha era usada en las libaciones, en las bebidas que hacían el Inca y la nobleza en las fiestas del Inti Raymi y otras. ¿Ya? Luego están las tierras del pueblo, ¿no? La sapsi o tierra comunal, ¿no? Y los topos entregados a los jatunrunas que habían en todas las comunidades o ayos. ¿Ya? Y las formas de trabajo, ven ahí, la mita, el trabajo del pueblo hacia el Estado en forma de tributo, era un trabajo obligatorio por turnos a favor del Estado Inca. Está el AINI, que era la prestación de servicio de mano de obra entre algunos miembros del Ayo. Como dijimos hace un rato, era un trabajo recíproco, de reciprocidad. Y la Minca, que era el trabajo colectivo obligatorio en favor del Ayo, ¿no? Para levantar, por ejemplo, un tambo o un puente colgante, ¿no? Y esto era en beneficio del Ayo, ¿no? Y el Estado Inca daba el alimento y la chicha para que los pobladores de los Ayos que trabajaban en esa obra lo hicieran bien, ¿no? ¿Ya? Muy bien, eso relativo entonces a la forma de trabajo. Vamos a pasar por último a las manifestaciones culturales y con eso vamos acabando. Luego tenemos las preguntas de clase. La religión eran politeístas y panteístas. Dios oficial, el Inti, el sol, que fue impuesto en cada región, perdón. Pero también se permitió el culto a otros dioses. Otros dioses tuvieron los incas. La Quilla, que era la luna, Tunupa, que era el rayo, perdón, Illapa era el rayo, ¿no? También están Pachamama, que es la tierra, Illapa, que es el rayo, ¿no? Pachacama, que es el dios de los sismos, ¿no? La Pachamama, la diosa tierra, y Pariacaca, el dios de las lluvias, ¿no? Y así varios más, ¿ya? La cosmovisión andina, ¿no? La Nampacha, el mundo de arriba, el mundo donde viven los dioses, ¿no? Los seres celestiales. El Caipacha, el mundo de los hombres, donde viven los hombres que trabajan, los hombres terrenales. Y el Lucupacha, el mundo de los muertos, ¿no? Donde viven, pues, los muertos, ¿no? Los incas creían en la vida en el más allá también, al igual que otras culturas, ¿no? La educación formal dirigida hacia la nobleza, ¿no? Se realizaba en el Yachayhuasi, ¿no? En la casa del maestro, ¿no? ¿Quiénes eran los maestros? Los amautas, ¿no es cierto? El objetivo, mantener el orden social y preservar la administración inca, ¿no? La arquitectura incaica, monumental, simétrica y megalítica, es decir, de grandes bloques de piedra. Piedras talladas y superpuestas unas sobre otras. El Coricancha, ¿no? El Palacio del Sol, el Ollantaytambo, que era otra construcción inca. Machu Picchu, el santuario Ollanta Inca, y muchas otras construcciones incas se hicieron ellos en el horizonte de Tarrío, ¿no? ¿No? En Pachacama, por ejemplo, hay un Yaguas Inca, ¿no? Un templo al sol Inca, ¿no? Los andenes también, ¿no? Hay que considerar eso, ¿no? Un laboratorio de ensayo agrícola, ¿no? Con terrazas ubicadas a distintas alturas que permitían experimentar con los cultivos y regar con agua mejor, ¿no? Así que todo esto relativo a los incas, ¿no? También tenemos la cerámica inca, ¿no? El llamado urpu, destaca el urpu o aríbalo, que es la principal cerámica inca. Es una especie de jarrón con un haz estribo, ¿no? Eh, y los mantos textiles, ¿no? Destacaron los cumbi o tejidos finos y la vasca o tejido de uso popular, ¿no? También el unco incaico con una franja de tocapos o motivos simbólicos, ¿no? Que ven ustedes en su cuadernillo de clase, ¿no? ¿No? Eran polícromos los mantos textiles incas. Muy bien, jóvenes, con esto hemos concluido la clase, ¿no? Y ahora veamos las preguntas de clase.
¿Ya? Vamos a los ejercicios de clase rápidamente. A ver, la pregunta 1 dice, la cultura Sicán se desarrolló en el Valle del Río de la Leche, Reque, en la costa norte del Perú, en Lambayeque, destacaron por su gran capacidad para confeccionar cuchillos ceremoniales y máscaras de oro. En cuanto a su desarrollo histórico, los Sicán fueron conquistados por la cultura Chimú. Respecto al enunciado anterior, marque la alternativa correcta. A ver, ¿cuál de esas 5 sería la alternativa correcta de acuerdo a lo que yo les he explicado en la clase? A ver, ¿quién me responde? La E. Pueden usar el chat. Ya, usen el chat si quieren para responder. Ya, ¿quién dijo la E? Yo, profesor. Ok, correcto. La E es la respuesta, ¿no? Nainlab sería el personaje legendario fundador de la cultura Sicán, ¿no? Tal como les expliqué en la clase. Vamos a la pregunta 2. El comercio marítimo y terrestre en el intermedio tardío fueron desarrollados por la cultura chincha. Los objetivos que cumplía el comercio chinchano fue obtener el Spondylus o Muyu para realizar actividades religiosas y distintos recursos de la región altiplánica. Respecto al comercio de la cultura chincha, señala el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, vamos a ver los enunciados. 1. La élite chincha empleó achitas de cobre para facilitar sus intercambios. ¿Verdad o falso? A ver, eso es verdad, ya lo dijimos en la clase. Ellos usaron achitas de cobre para facilitar sus intercambios. La 2. El comercio en la región de la costa norte fue para obtener el espóndilus. ¿Verdad o falso? ¿Verdad? Verdad, muy bien. La 3. Las balsas de la cultura chincha utilizaban finos remos tallados de madera. ¿Verdad o falso? ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien, ¿verdad? Y la última, Tahuahuana fue un importante centro marítimo comercial en la costa central. Ya, esa es falsa, ya no existe ningún Tahuahuana ahí. Entonces, con estas respuestas la clave correcta es la C, ¿ya? A la pregunta 2, la C. Veamos ahora la pregunta 3. La cultura chachapoyas se desarrolló en dos contextos geográficos, las regiones de Amazonas y San Martín. En ambos se edificaron, respectivamente, los complejos arquitectónicos de Cuela y el Gran Pajatén. Entre estos complejos podemos mencionar las edificaciones de Caragia, las cuales son, a ver, ¿qué son? Eso yo lo dije en la clase. A ver, ¿cuál de esas 5 es la respuesta correcta? ¿Cuál es la La A. alternativa correcta? Correcto, muy bien, la A. Eran sarcófagos construidos en altura que contienen las momias de sus gobernantes, ¿no? Estos sarcófagos se encuentran en Caragia, en esa montaña alta que está allí en la selva. Entonces, la 3, la clave correcta es la A. Bien, pasemos ahora a la pregunta 4. La civilización incaica fue una de las más importantes del continente americano entre los siglos XV y XVI. Atravesó por un proceso de expansión territorial debido a sus conquistas. A pesar de la presión tributaria sobre los Hatunrunas, la población en general logró gestionar una economía doméstica de autosuficiencia que les permitía satisfacer sus necesidades básicas. Respecto a la economía incaica, marque la alternativa correcta, ¿no? A ver, ¿cuál de estas 5 sería la alternativa correcta? Recuerden que es sobre la economía incaica, así que hay que ver bien las alternativas. La D. A ver, la D, ¿no es cierto? Correcto, la D dice, el Aini y la Minca fueron actividades de trabajo recíproco entre los Hatun runas, ¿no? En efecto, esa es la alternativa correcta, la D. ¿Por qué? Porque son formas de trabajo, el Aini y la Minca,
que redundan en el servicio económico que se hacía al Estado Inca, sobre todo la minca, el trabajo colectivo, ¿no? ¿No? Las otras alternativas son incorrectas, ¿no? El comercio de cabotaje no existía, las hachas de cobre permitieron el comercio hasta el Caribe, lo cual es falso, no se llegó al Caribe en época inca, ¿no? El reparto de tierras efectuaban las autoridades excluían a las mujeres, lo cual no es cierto, ¿no? Porque también las mujeres recibían su tierra, su topo, y las colcas fueron depósitos de tejidos y cerámicas destinados al comercio, ¿no? Lo cual no es correcto tampoco, ¿no? En las colcas se hallaba más bien agua, ¿no? Y algunas otras cosas de los incas. Muy bien, entonces la D es la alternativa correcta a la 4. Vamos ahora rápidamente a la pregunta 5. La organización imperial fue un elemento importante en la política expansionista de los incas. El Zapa Inca se distinguía por ejercer su autoridad política militar apoyado en una amplia jerarquía político-administrativa. Respecto a las características que tenía cada uno de esos funcionarios, relacione correctamente. ¿Ya? Entonces, jóvenes, aquí hay que relacionar el nombre del funcionario que sale en la columna izquierda del cuadernillo con las funciones que ubican ustedes en la parte derecha, ¿ya? De esta pregunta. A ver, el tucurrico, ¿y con cuál de las 4 que está a la derecha lo relacionamos? Con la B. Correcto, con la que dice vigilaba el cumplimiento de las leyes. Muy bien. El curaca, ¿con cuál lo relacionamos? El curaca. Con la C. Con la C, muy bien, ¿no? Nobleza provinciana a cargo del ayu. Repito que el curaca era un jefe de ayu y que era el intermediario del ayu con el inca, ¿no? Porque él le daba el tributo al inca, ¿no? ¿Sería la E? Ah, ah, la C entonces es la 2, ¿no? La 2C. La 3 del Tocricut. ¿Qué hacía el Tocricut? ¿Cuál era su función? ¿Cuál de las que está a la derecha es? A ver. La D. ¿La La D D, muy sería? bien, gobierna las provincias del imperio. Entonces ahí tenemos la 3D. Finalmente la 4, el aposuyo, casi el aposuyo. ¿La A sería? La A, muy bien, integraba el Consejo Imperial. El aposuyo era el jefe de un suyo. Y junto con o sea, el aposuyo, que eran 4, junto con los otros 3, formaban el Consejo Imperial que era asesor del Inca, ¿no? Entonces, con estas respuestas, la alternativa correcta, jóvenes, es la E. ¿Ya? A ver, jóvenes, antes de terminar la clase, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran preguntarme, jóvenes? Creo que no, profesor. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, ahora sí los veo, creo, mejor. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, antes de terminar? Aprovechen que tenemos por unos minutos. Bien, si no hay preguntas, jóvenes, entonces nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, ¿ya? Muchas gracias por su atención. No, profe, cuídese. Gracias por la clase, profesor. Nos vemos. Ya, hasta luego, gracias. Buenas noches, cuídese mucho. Buenas noches, cuídense. Gracias, No. maestro.